Muchas bendiciones en este día. Es un honor estar otra vez con ustedes y nos permiten abrir sus hogares para recibir la palabra poderosa de nuestro Dios amado. Desde aquí, desde los estudios de TVN España, la ciudad de la imagen, queremos bendecir sus vidas. Queremos ser de bendición, como Dios le dijo a Abraham: te bendeciré y serás de bendición. Hemos estado hablando del trono de justicia, de las leyes de Dios y de la fe del Hijo de Dios. Y hoy estaremos hablando también de la sangre de Jesús, del poder de la sangre de Jesús, de Jesucristo. Para ello hemos invitado a hermanos, pastores, que están con nosotros para compartir la poderosa palabra de Dios. La Escritura dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en esta Escritura salió la Escritura de la boca de Dios y fueron escritas por hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo y recibiendo las revelaciones de Dios para el hombre. Por tanto, vamos a dar paso a algunos hermanos que se saluden y sus congregaciones donde están. Buen día, Edgar, bienvenido, Dios te bendiga. ¿Puedes dar un saludo? Sí, muy buenas tardes con todos. Soy de la Iglesia Cristo Reina con Poder, que está en la calle Maestro Arbós, número 5, de la Plaza de Legazpi. Hoy les saludo en la paz del Señor y para mí es un honor poder compartir aquí con vosotros y juntos poder aprender sobre el tema que es el poder de la sangre de Jesucristo. Así que, hermano, tú que me estás escuchando, abre tu corazón, recibe la palabra, cree la palabra y sé que hoy, sé que Dios nos va a bendecir a través de esa escritura para que a partir de hoy en adelante cambie nuestra vida para siempre. Que Dios te bendiga. Pastor Facundo, buen día, Dios te bendiga. Muy buenas, gracias pastor, estoy acompañando, ha invitado Pastor Miguel Martínez, así que estoy feliz de estar aquí. Soy el pastor Facundo Covesino, pastoreo una iglesia en Carabanchel, en Vista Alegre, se llama My Madrid, y pues estoy muy feliz de poder compartir en esta tarde y la palabra del Señor nos va a alimentar y nos va a direccionar en esta tarde, así que les animamos a poder estar con nosotros. Pastora Delia, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos aquellos que nos escuchan a través de TVN. Estamos contentos de poder llegar a su casa para compartirles la palabra de Dios. Soy Delia Marecos Paredes, esposa de Miguel Martínez. Somos de la Iglesia Cristo Reina con Poder en Legazpi, Maestro Arbós número 5. Estamos contentos de que usted nos abra sus casas, sus hogares, no cambie de canal. Escuche la palabra de Dios porque hoy va a ser instruido por ello. Abra su corazón para que esa palabra sea sembrada en su corazón y que pueda dar fruto en abundancia, porque la palabra de Dios es viva y hoy el Señor le quiere hablar a través de todos nosotros que estamos aquí. Y abra su corazón y preste mucho oído. Amén. Vamos a leer un texto para comenzar allí en Apocalipsis 12, verso 10. Esta escritura fue revelada a Juan, el apóstol, en la isla de Patmos. Él recibe la revelación en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis significa correr el velo, descubrir lo que está oculto del pasado, presente y futuro para este tiempo. Así que si usted quiere saber el futuro, escuche bien la palabra de Dios y sabrá su destino y podrá cambiarlo por la palabra de Dios, si no lo cambió ya. Dice la Escritura allí: entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Y dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo.
dice que ellos le han vencido por la sangre del Cordero. ¿Y cómo es que la sangre del Cordero tiene, hemos dicho que tiene poder, ¿no? ¿Y por qué tiene poder la sangre de Jesús? Porque aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Jesucristo. Y entonces, ¿por qué esa sangre o por qué hay poder en esa sangre? Edgar, ¿puedes añadir algo a este texto? El poder de la sangre de Jesús. ¿Por qué tiene poder esa sangre? Sí, pastor Miguel. El poder de la sangre tiene poder porque recibimos a través de ella perdón de pecados y nos hace aceptos a la presencia de Dios. Entonces Jesús, por medio de su sangre que derramó en la cruz, pagó ese precio, el precio de nuestra libertad, de nuestra redención, fue a través de la sangre de Jesús. Cuando Él fue a la cruz, derramó hasta la última gota de su sangre, y esa sangre hizo que nosotros recibiéramos por medio de ella perdón de pecados, como estaba establecido en la ley, en la antigua. Por eso Jesús es el cumplimiento de la ley. No había sangre que pudiera quitar el pecado del mundo, solo la sangre de Jesús. Por eso Jesús era la promesa para el pueblo de Israel y también para nosotros, para que nosotros por medio de ella recibiéramos perdón de pecados y aceptación delante de Dios, pastor. Como hablábamos anteriormente, ¿verdad?, sobre la ley, que sacrificaba un cordero, que el sacerdote tenía que entrar cada año. Tenía que pagar un justo por un pecador. Por un pecador, exactamente. El cordero no había hecho nada, pero el que lo tenía que sacrificar sí. Exactamente. Y entonces esa sangre derramada tenía de alguna forma un poder, pero era un poder que ponía un velo sobre el pecado y Dios como que quitaba la mirada hasta que llegara el cumplimiento del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Cristo. Así O sea es, que pastor. la sangre de Cristo tiene poder. ¿Qué podemos añadir más, Pastor Facundo? Amén, gloria a Dios. Porque los que nos están escuchando tienen que saber esto. Amén, sí. La sangre de Cristo es santa. ¿Sí? Ajá. Él fue santo. ¿Por qué es santa la sangre? Porque su vida es santa. Yo cada vez que hablo de la sangre, estamos hablando de la vida. ¿Sí? La Biblia dice que la vida está en la sangre. Ese versículo lo voy a citar también para que lo sepamos. Levíticos 17:11. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación, dice en Levítico. Entonces, cuando hablamos de la sangre, estamos hablando de la vida de Cristo. La sangre de Cristo, estamos hablando, la vida de Cristo en nuestras vidas tiene poder para vencer. Si queremos vencer en esta vida, sobre todo al enemigo, no podemos vencerlo en nuestra fuerza, ¿sí?, sino a través de la sangre, como dice el pastor. Han vencido por la sangre, por la vida de Cristo que está en nosotros cada día manifestándose. Así como Cristo fue santo, es santo, nosotros somos santificados en su sangre, su vida, y así tenemos poder para vencer, pastor. Fíjate que ese texto a veces lo han interpretado mal, algunas doctrinas por ahí, Sí. que dicen que no podemos comer sangre de morcilla, por ejemplo, y no es así. Es por la fe que la sangre de Jesús nos limpia de nuestros pecados, ¿no? Y ciertamente está en la vida, porque si... Pero fíjate qué curioso, ¿no? Que si un cuerpo puede tener toda la sangre, los 3 litros que me parece que tiene, más, o los que sean... 11, creo eso. Bueno, pues No, ninguno de los dos me tampoco parece sabemos. que hemos aprobado los litros eso. que tiene, pero puede estar muerto. Aunque está en la vida, ahora le sacan la sangre y se muere. Eso también es cierto. Pero es la vida, habla más allá del cuerpo físico. La vida, realmente, la vida, lo que nos da vida es la sangre de Jesús. Fíjate que allí en Éxodo 12:13 también nos dice que el pueblo de Israel, o sea, los hebreos estaban esclavos, y la última de las plagas de Egipto que Dios envió fue la muerte de los primogénitos para que soltaran a los hebreos de la esclavitud. Y eso representa la vida de la persona que está
atada al pecado, está oprimida por el pecado, porque ha pecado contra Dios y ha sido destituido de la gloria de Dios y necesita redención. Necesita que una sangre sea derramada a su favor. Pero allí en aquel caso, los hebreos tienen que matar un cordero y manchar los dinteles de las puertas para que el espíritu de muerte que vendría a matar a los primogénitos de Egipto no entraran en las casas de los hebreos, la muerte, el ángel de la muerte, y murieran. Por tanto, Dios les dice que sacrifiquen un animal y manchen los dinteles de las puertas para que el ángel de la muerte pasara de largo. Y si no, morían también los primogénitos. Y eso fue lo que hicieron. Desde entonces, ellos celebran una fiesta, que es la fiesta de los panes sin levadura, y tienen que sacrificar un cordero también desde entonces. Y eso nos habla de que esa sangre, aunque era un cordero, un animal, cubría la casa de la muerte. O sea, guardaba la casa de ese espíritu de muerte que iba a morir los primogénitos. Dice en el verso 13, ¿lo tienes ahí, cariño? Sí. Dice el versículo, capítulo 12, versículo 13 de Éxodo, dice, y la sangre os será por señal, que en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y ese día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿No? Estatuto perpetuo. Por eso celebran esa fiesta hasta el día de hoy. Pero esa sangre que dice, yo la veré y pasará de largo la muerte. Entonces, cuando hemos sido, como bien has dicho, esa sangre que tiene vida y esa sangre nos salpica a nosotros y nos limpia y nos perdona, entonces también todo espíritu de muerte que quiera venir contra nosotros ha de pasar de largo. Pero eso es una sombra de lo que había de ser. Es una sombra de lo que habría de ser. Porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También la sangre de Jesús limpia nuestras conciencias. En Hebreos 9:14, ¿qué es lo que dice? Hebreos 9:14. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea, limpia nuestra conciencia. Ajá, exactamente. Lo que el hombre con su propia fuerza jamás va a poder hacerlo, ni con todo el oro del mundo que tenga, ¿no? Porque nadie puede limpiar el alma. Ni hay jabón, en la tierra que pueda limpiarlo, solo la sangre de Cristo. O sea, tiene poder de limpiar nuestra conciencia. Fíjate que muchas personas no pueden vivir con su conciencia, que a lo mejor hicieron algo se ha ocasionado en su mente una situación que no se la pueden borrar de su mente, de su cabeza, de su conciencia. Y viven atormentados muchas veces con pesadillas, con sueños. Pero fíjate el poder de la sangre de Jesús. Sí. Aquí en el versículo 22 dice, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. O sea, eso fue lo que ya Dios lo dijo a Moisés, era ya el principio, ¿no? Le fue enseñando, ya tienen que pintar con sangre sus puertas porque va a pasar el espíritu de muerte. Más adelante eso representaría ese cordero a Cristo, ya cuando Cristo viene, Él es un cordero sin mancha, va a la cruz para poder sanar y restaurar la vida del hombre, que ya en el Edén Adán había dado potestad a Satanás. Al pecar entró la muerte, en la desobediencia entró la enfermedad, la muerte sobre el hombre, y eso tenía que venir alguien justo, que el único que fue justo en la tierra y que llegó fue Cristo. El primer Adán pecó, pero el segundo Adán, que es Cristo, tuvo que ser crucificado, siendo él justo. Si él hubiese pecado, si Cristo hubiese pecado, no hubiera podido ni siquiera
librarnos de la muerte ni limpiarnos, pero Él, sabemos por la palabra que Él fue sin pecado, fue un cordero justo delante de Dios. Por eso su sangre hoy vale para cubrirnos, para sanarnos, para limpiarnos, para restaurar y aún para librarnos del espíritu de muerte que en Egipto, por ese símbolo del cordero sin mancha, fueron librados los hijos de los hebreos. Hoy en día también, aunque un día llegaremos a morir, pero no, dice la Biblia que un cristiano no muere, sino duerme. Entonces hay una vida eterna a través de esa sangre también que Cristo derramó. La sangre guardó la casa. Exactamente. Pero no la limpió. Pero sin embargo, la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, la limpia. Así es. Pero para habitar Él en ella, como dice la Escritura, ha de habitar en nuestras vidas, no solo para limpiarla, sino Él dice que viene para hacer morada, para habitar en nuestras vidas. Y es la única sangre que podría limpiarnos de nuestros pecados. Es la única. Porque la sangre del Cordero en Egipto solamente cubría la casa. O sea, y la sangre de los animales y los sacrificios que hacían solamente cubría el pecado, pero no lo limpiaba. O sea que la persona no era libre. Pero ahora sí, ahora la sangre de Jesús nos limpia nuestra conciencia. Y fíjate que muchos de nosotros cometimos errores en la vida y hicimos cosas que no debíamos hacer, pero el pecado que moraba en nosotros nos llevaba a hacerlo. Pero cuando hemos aceptado a Jesús y Cristo ha venido a nuestras vidas, nos ha limpiado de nuestros pecados y ha dicho borrón y cuenta nueva. Me gusta eso, borrón y cuenta nueva. O sea, la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias. Así es. ¿Y qué más, Edgar? Sí, justo lo que estaba hablando, pastor, del que la sangre de Cristo, o sea, ya era una ilustración con lo que pasó en Egipto, ¿verdad? De que iba a ser por señal. Hoy en día, pues, por medio de cuando tú por fe crees en lo que Jesús, como decía el pastor Facundo, ¿verdad? De que la sangre es la vida, ¿no? O sea, Jesús dio su vida, que es la sangre, ¿no? Dio su vida por nosotros. Entonces nosotros cuando creemos por fe, lo creemos de verdad, entonces el beneficio que recibimos por señal de que ya somos de Dios, por cuanto hemos creído. Entonces nos libra de la muerte, ¿no? De la muerte. Y al librarnos de la muerte, pues nos une con Dios también. Porque dice que expiación... Nos reconcilia. Claro, nos reconcilia que ya no somos enemigos de Dios. Ahora somos amigos de Dios. Ya no estamos separados de Dios, sino que nos une. O sea, la vida de Cristo nos une con Dios para que seamos uno con Él, ¿no? Y esa señal es de que Jesús, ahora esa señal, por eso todo aquel que recibió a Cristo, todo aquel que ha creído en Él, dice, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios y esa es la señal de todo cristiano, de todo hijo de Dios. La señal es la sangre de Cristo, la vida de Cristo en nosotros, de que verdaderamente somos de Dios o no somos de Dios, es por medio de la vida de Cristo. Amén. Por su sangre. Ese es el poder de la sangre que nos unió con Dios, nos hizo uno con Dios, lavó nuestra conciencia para que le sirvamos. Por eso el hombre hoy en día no le puede servir a Dios. ¿Por qué? Porque por medio de la sangre solamente puede ser limpiado nuestra conciencia. Y al no ser limpiada nuestra conciencia no podemos servir a Dios porque no lo conocemos. Pero a través de Cristo podemos conocer a Dios y tener una conciencia limpia, una conciencia recta, correcta, como Dios quiere para poder servirle. ¿No, Pastor Miguel? Amén. Amén, Pastor. Sí, también para ayudar a gente que pueda entender, porque yo mismo hace años no lo entendía esto. La teoría sí la entendía. La sangre de Cristo limpia, perdona, pero ¿cómo? Y capaz que la gente detrás de la cámara dice, pero ¿cómo la sangre? ¿A dónde hay algo que yo pueda untarme? Entonces, lo leyó la pastora en Hebreos 9:14, es una obra del Espíritu Santo. No se ve, es una obra del Espíritu Santo. Dice que a través del Espíritu limpia nuestras conciencias y entendiendo eso, la vida de Cristo. Es la vida de Cristo en nosotros, mediante el Espíritu Santo, va haciendo morir nuestra vieja vida, nuestra conciencia que ya está sucia, que día a día pecamos, lo mismo un siervo, un ministro, tenemos ese pecado, pero la nueva vida, la sangre, la nueva vida de Cristo en nosotros, limpia esa conciencia. Por eso también se tiene que manifestar en nosotros lo que dice aquí, dice que va a limpiar las conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo.
Una manifestación de que la sangre de Cristo está sobre mi vida es que yo empiezo a servir. ¿Sí? Porque la vida de Cristo, ¿a qué vino Cristo? Vino a servir, vino a dar su vida. Entonces, algo que yo voy a empezar a manifestar, si está la sangre de Cristo sobre mi vida, es que estoy sirviendo. Una persona no puede decir, sobre mí está la sangre de Cristo tiene poder, pero la sangre de Cristo tiene que estar en tu vida y tiene que manifestarse. Tiene un efecto. Y el efecto en nosotros va a ser que vamos a empezar a ser, como dice el hermano, hijos, vamos a empezar a ser como Cristo y para eso ha sido derramada esa bendita sangre. Jesús, el Cordero perfecto, el hombre, el varón perfecto en nuestra vida. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Amén. Fíjate que la sangre de Abel pedía o clamaba por justicia, porque Caín había matado a su hermano, a Abel. Y toda sangre tiene poder. Y eso Satanás lo sabe bien. Por eso hay gente, brujos, hechiceros, y a través de toda la historia saben que la sangre en sí, la sangre humana y la sangre de animales tiene poder. Lo que ocurre es que usan ese poder para maldecir la tierra. Cuando un justo muere, la tierra se estremece, la tierra se conmueve. Por eso toda sangre tiene poder, pero la sangre de Cristo tiene todo el poder. Pero los hechiceros, los brujos, si ustedes nos están escuchando y están derramando sangre por cultura, porque se lo enseñaron sus padres, no lo sabemos en qué punto del planeta nos están viendo, pero pueden estar escuchando. Y usted está invocando una sangre o invocando una sangre que no es de Cristo, y usted está colaborando para maldecir la tierra, porque toda sangre tiene poder. Hay muchas injusticias, ha habido muchas guerras en el planeta y ha habido mucha maldad. Hasta el día de hoy matan a niños, sacrifican a niños y todo eso a través de la Escritura se nos ha dejado una información y sabemos que hay poder en la sangre. Por eso Cristo derramó su sangre para cambiar la vida de la persona, para transformar el corazón de la persona, para limpiar su conciencia, como hemos dicho. Fíjate que en Juan 6:54 dice la Escritura que el que come mi sangre y bebe que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Evidentemente no podemos comerla porque ni siquiera está visible. Pero lo que se refería a Jesús es de alimentarnos, abrir nuestro corazón a la sangre de Jesús y clamar por esa sangre, porque todavía hoy, después de 2000 años, todavía tiene el mismo efecto y no ha prescrito ni ha caducado. Por tanto, usted que nos escucha, la sangre de Cristo le puede hacer libre y darle vida eterna. Cuando usted acepta a Jesús como único y suficiente Salvador de su vida, está recibiendo el sacrificio de la cruz, el beneficio de la cruz, que es muy grande y es transformador y es limpiador del alma del ser humano. Entonces, la sangre de Jesús tiene poder también para darnos paz, nos da paz. En Colosenses capítulo 1:20 lo dice, que 1:20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. O sea, la sangre de Jesús nos reconcilia y nos trae paz. Él dice, la paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Entonces es el único que trae paz a nuestro corazón. Es por medio del sacrificio, de esa sangre derramada. Es cierto que, como bien decías, que no, pastor, que no es una sangre que nos podemos untar, ¿no? Pero sí nos puede untar nuestra alma por el Espíritu, porque su poder es espiritual, y nos puede dar paz, porque su Espíritu trae paz, trae restauración, trae libertad. ¿De qué? Pues de ser hijos de desobediencia, como dice en Efesios 2, dice que éramos hijos de ira, hijos de desobediencia. Y el príncipe de la potestad del aire estaba bajo el poder, o estábamos bajo el poder de él. Y el mundo está bajo el poder del príncipe del aire, que es Satanás.
¿Por qué? Porque el mundo no ha recibido el sacrificio de la cruz por fe, porque es por fe, no es por vista, no es por lo que veo, es por lo que creo. Pero si usted no puede creer, pues no lo va a ver. Primero tiene que creer para verlo. Y para acercarse a Dios tiene que creer que lo hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. ¿Cuál es su galardón? Su sangre preciosa. Qué maravilloso, ¿no? Otra pregunta sería, ¿qué ocurre si hay personas que dicen, bueno, yo no quiero la sangre de Jesús? O quizá fueron al Evangelio, entregaron sus vidas y luego desecharon y dijeron, no, yo me voy a vivir mi vida ya. ¿Qué es lo que ocurre cuando se desecha o se rechaza la sangre de Jesucristo? Sí, pastor, justo en Hebreos 10:29, perdón, del versículo 26 dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no pueda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Dice aquí, está creo que bastante claro, ¿no? Después de que uno haya llegado al conocimiento de la verdad. Sí, porque Dios se defiende solo a través de su palabra, de su escritura. Entonces la escritura habla por sí sola. La Biblia dice de que por tus palabras serás justificado, pero también por tus palabras serás condenado también, ¿no? O sea, es la palabra de Dios misma, ¿no? Dice sí que en el tiempo de Moisés la ley se cumplía, ¿no? El juicio se cumplía. ¿Cuánto más hoy en este tiempo que vivimos en un tiempo nuevo, ¿verdad? Del nuevo pacto, porque la sangre de Jesús es el nuevo pacto, de vivir en gracia, y gracia que es algo inmerecido, no es algo que realmente lo merecíamos. Dios nos los dio cuando nosotros creímos verdaderamente en lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces lo recibimos por gracia. Por eso yo sé que hay algunos que no son cristianos y las personas que no han conocido a Cristo, no han recibido a Cristo, sé que es difícil que entiendan esto, pero es que esto es algo sobrenatural, no es natural. No lo puedes entender. Claro, no se puede entender. Lo puedes vivir. Y usted lo que decía, pastor, si tú no lo crees, no lo vas a entender. Pero cuando tú lo crees, se te abre el entendimiento, el conocimiento de la verdad, porque es por fe. Conoce la verdad y la verdad te hace libre. Y te hace libre, ¿no? Pero al que le espera, al que pisoteare la sangre, al que rehúsa, rechaza o se niega lo que Jesús hizo por nosotros, el recibirlo, el creerlo, pues dice que le espera una horrenda, hay juicio, hay condenación, y dice que Dios lo tiene por adversario. Enemigo, ¿verdad? Fíjate, y decías algo de el que viola la ley, eso estuvimos hablando el otro día, pero sin embargo, el Señor ahora trae otro mensaje y otra ley superior. Y es el nuevo pacto, es su gracia. Y Él dice que los violentos arrebatan el reino de los cielos. Y me llamó la atención esa palabra, violento, porque es alguien que viola algo que no se le permitía, ¿no? Como bien dice que el que violaba la ley moría. Pero ahora, sin embargo, él dice, los violentos arrebatan el reino de los cielos. Quiere decirse que hay que violar un espacio espiritual para arrebatar sobre la vida de uno el reino de los cielos, que es por medio del sacrificio de la cruz y de la sangre de Jesús que viene a nuestras vidas, el reino de los cielos, y luego, por supuesto, pues claro, le servimos como estamos haciendo hoy en día aquí. Entonces, hay que ser violento y hay que, ahora dice, no, ahora tienen que recibir el reino con violencia, o sea que con violencia, violencia significa perseverancia, constancia, una lucha con nuestro propio persona que no quiere, o sea, nuestra propia carne, que nos es contraria también, ¿no?
Porque hay unos decretos sobre la vida de las personas. Hay decretos de acusación, como bien hemos hablado también, porque el diablo es nuestro acusador y nos acusa con un derecho legal que se le dio desde el origen en el Edén. Entonces él tiene unos decretos para las personas que viven a su manera o viven en el tiempo de la ley, digamos, pero no están experimentando la sangre de Jesús, el sacrificio de la cruz y la gracia del Señor que ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. ¿Qué podemos añadir algo más a esto? Amén. Pastor? Teníamos la pregunta. La pregunta era, Si negáramos. ¿qué ocurre si rechazamos o negamos la sangre de Jesús? Amén. Si negamos a sangre, estamos negando a Jesús, ¿no? Y estamos negando la gracia y la salvación que Él nos ha dado. Dice el Señor, Él no ha venido a condenar el mundo. El mundo ya está condenado. Él ha venido a salvar. Él no ha venido a condenar. Y hay cosas en nuestra vida, hay mucha gente que no tiene a Jesús en su vida y vive bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las consecuencias, así como la fe, como las bendiciones, no vienen al momento, ¿sí? Y dice Pablo que tarde o temprano todas las cosas van a salir a la luz, pero la palabra del Señor dice que nunca va a pasar, ¿sí? Entonces, si negamos la sangre, si negamos a Jesús, dice el Señor, el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre, ¿sí? Y también dice, el que haya su vida, la perderá. O sea, el que vive su vida sin Él, dice la palabra del Señor que la va a perder. Y el que pierda su vida por causa de mí, dice el Señor que la va a hallar. Creo que nosotros que estamos aquí hemos hallado nuestra vida en el Señor. Dice que nuestra vida está escondida con Cristo. Y nosotros estamos hallando nuestra vida, pero con Él. Teníamos una vida sin Él y ahora estamos hallando una vida con Él. Pastor, así que creo que no podemos negar esa sangre y esa sangre que nos hace vencer también, como usted ha dicho, vencer al enemigo. No solamente es una historia que aconteció, una historia bíblica, sino que es una realidad, es una verdad absoluta. Nadie lo puede negar si verdaderamente se toma el café hasta los pozos, como alguien dijo de la ciencia. La ciencia que no encuentra a Dios es porque no se bebió el café hasta los pozos. Quiere decirse que no llegó al fondo del asunto, sino que solamente puede demostrar a lo mejor los lugares bíblicos o la historia de lo que aconteció, pero si todo eso solamente queda en un mero de una información de lo que aconteció, pues no es suficiente. Tiene que alcanzar por la fe la sangre de Jesús en su vida y en su hogar. Y usted tiene que declarar la sangre de Jesús en los dinteles de su casa, en toda su hábitat, en toda su persona. Y tiene que recibir a Jesús como único y salvador de su vida. Si usted está allí escuchando y viéndole, no recibió nunca a Jesús, haga conmigo esta oración. Señor Jesús, entra en mi vida, entra en mi corazón. Perdona mis pecados. Perdono a los que me ofendieron. Yo creo que la sangre derramada en la cruz del Calvario está a mi favor, en mi casa, en mi familia. Ten piedad de mí, Señor. Gracias por ese sacrificio en la cruz. Yo lo creo y lo recibo en el nombre de Jesús. Si usted hizo eso, usted tiene vida eterna y el Señor va a guardar su hogar y su casa y cuando pase la muerte huirá de usted porque tiene vida eterna. Todavía nos queda un tiempo y decirle que... Yo quería añadir aquí, volviendo a la pregunta anterior, y aquí habla en el capítulo de Hebreos que leyó Edgar, en el capítulo 10, versículo 26, dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y aquí me habla a que es para aquellas personas que ya sabiendo la verdad y habiendo conocido a Cristo, se apartan y vuelven al pecado. Es como pisotear la sangre de Cristo, ¿no? Yo siendo ya creyente me aparto y empiezo a pecar deliberadamente, entonces... O están en las iglesias también Ahí pecando. hay personas también en las iglesias que a veces se les predica de la santidad, de vivir en santidad, cuidado con el pecado, y siguen
en el pecado, entonces hay una condenación, porque aquí dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Dice aquí que más adelante dice, pues conocemos que Él dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. O sea, está hablando de un pueblo de Dios que está pecando deliberadamente. Entonces esto nos llama la atención de que podamos mirar cómo estamos caminando con el Señor, porque a sabiendas ya la verdad, dice que aquí en el 31 dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. O sea, Dios nos perdona, Dios nos ama, Dios nos dio a Cristo, nos dio su sangre, nos da la vida aquí en la tierra para que nos arrepintamos, pero si estamos jugando con el Evangelio, un pasito para el mundo, un pasito para el cristianismo y con Cristo y luego en el mundo, en una de esas podemos perdernos para siempre en nuestra salvación. Por eso es que aquí Hebreos lo recalca bien, dice que no pisoteemos la sangre de Cristo, porque cuando estamos pecando estamos pisoteando la sangre de Cristo. En la cruz, que todo lo que Cristo hizo por nosotros la estamos dejándola por el suelo, ¿no? Con el mal testimonio, con el caminar en pecado, pues estamos haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Entonces tengamos cuidado, esto va para los creyentes ya, no para la gente que no conoce a Dios, sino para cristianos que viven en iglesias y caminan un poco al mundo y un poco con Cristo, y así no va a ser. Dice que Jesús vomitará a los tibios, o sea que no podemos estar en el medio y decir, no, yo me quedo aquí en el medio que no me va a pasar nada. O estás con Cristo o estás con el diablo, no hay término medio. Entonces a los tibios Dios los vomitará, o eres frío o eres caliente. Entonces tienes que mirar tu vida, hermano, hermana, tú que me escuchas ahí en la televisión, ¿cómo está tu vida, tu relación con Cristo? Arrepiéntete. Cristo viene pronto y no podemos jugar al cristianismo. Entonces, aquí dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y Dios conoce nuestro corazón. Cuando estemos delante de Dios no podemos decirle, no, es que yo lo hice por esto y no escudarnos, porque Dios conoce bien nuestro corazón. A Dios nadie le puede engañar. Por eso yo te insto, si estás caminando mal, arregla tu vida y vuélvete a Cristo. Todavía la sangre de Cristo está vigente para ti. Amén. Amén. Y podemos ser perfeccionados por la sangre de Jesús también, ¿no? Y nos hace aptos la sangre de Jesús, porque por nuestras propias, aunque derramáramos nosotros nuestra sangre, no nos hace aptos delante de Dios. Dios nos mira porque ve el sacrificio de la cruz, ve la sangre de Jesús, a través de la sangre de Jesús nos ve. Amén, ¿verdad? pastor. A mí me gustaría agregar algo a esto, hablando de la sangre, porque usted ha dicho, nos hace apto, nos santifica la sangre para que nuestra vida tenga un valor. Amén. Porque si no, nuestra vida no tiene valor, pero Dios da valor a nuestra vida. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 12 que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Sí? Ya Jesús hizo el sacrificio por el pecado para santificarnos, pero ahora nosotros tenemos una sangre también para derramar. ¿Sí? Tenemos un sacrificio para hacer. Y dice el apóstol Pablo, por boca del Espíritu Santo, que presentemos nuestras vidas en un sacrificio vivo. Amén. Y hay un versículo, pastor, muy importante cuando vi esto, en Apocalipsis 17:5, ya hablando también a los cristianos, a los creyentes que ya entienden que hemos sido santos, que hemos sido santificados, que hemos sido apartados. Dice que vi en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras, dice, y de las abominaciones de la tierra. Dice, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando lo vi quedé asombrado con gran asombro, dice Juan. La primera vez que Juan, con todas las revelaciones que vio y con todas las bestias y cosas que vio, dice que se quedó asombrado por esta imagen, que había una mujer que dice que era la Babilonia, la grande, la ramera, que estaba ebria por la sangre de los santos. Dice que se maravilló. Y yo veo cómo se puede esta madre la ramera, ¿no? Que no es una persona, sino que está hablando de un sistema. Sí. Babilonia es un sistema, Babilonia significa confusión, religioso. Y es un espíritu que opera, no opera afuera, opera dentro de la iglesia. Opera dentro de la iglesia.
y dice que estaba ebria de la sangre, o sea, de la vida. Muchos mártires, muchos siervos de Cristo, este sistema diabólico, esta Babilonia, esta confusión, le está absorbiendo la vida. A muchos mártires significa que están dispuestos a morir por Jesús. Pero a través de esta confusión, están viviendo una confusión y están perdiendo la vida. O sea, están derramando la sangre no donde tienen que derramar en el altar, sino que se la está bebiendo este sistema de confusión. Sí, pastor, quería tocar este tema. Sistema religioso. Sí, quería tocar este tema porque es, como dice el pastor, es un sistema religioso que está en medio nuestro y que puede operar y que puede estar haciéndonos perder la vida, haciendo cosas que no tenemos que hacer o confundidos, pero puede estar desgastándose nuestra vida y no estar derramando la sangre a donde la tenemos que derramar realmente. ¿Sí? Amén. Y también podemos decir que hoy en día también este sistema está en todo el mundo, y también hoy en día muchos cristianos mártires mueren en Medio Oriente, en países donde son perseguidos, ¿no? Y dan su vida por Cristo. Amén. Pero porque este sistema también está afuera en el mundo, el sistema que tú estabas leyendo de Babilonia, la gran ramera. Me has hecho recordar porque, claro, hay todo un mundo espiritual y está las tinieblas, la oscuridad, y entonces absorbe lo que es la vida espiritual, la sangre derramada sobre alguien. Y lo va desgastando y lo va apartando del Señor, lo va alejando y necesita volverse a Dios. La Escritura dice, si hemos pecado, abogado tenemos. O sea que siempre Jesús en este tiempo está como abogado nuestro, no para pecar deliberadamente, sino nos guarda y nos protege. Su sangre todavía tiene el mismo efecto. Entonces, es ciertamente lo que es toda una estructura religiosa, porque Dios no le puedes envasar en una estructura. Dios hace las cosas como Él quiere y no tiene que dar cuentas a nadie porque nadie ahí está por encima de Dios. Pero cuando habla de Babilonia, habla de esos lugares de tradiciones y culturas que no limpian la conciencia, no salvan, no transforman, no libertan, ¿no? Dice allí en Hebreos 10, 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Y consideremos unos a otros. Fiel es el que lo prometió y a libertad nos ha llamado para entrar en un lugar santísimo, a través de la sangre del Cordero, porque ese lugar es un lugar espiritual hoy en día. En el pasado había un tabernáculo que entraban a un lugar y estaba el arca en que Moisés había construido por mandato de Dios. Pero hoy hay ese tabernáculo, es espiritual, y podemos entrar a ese lugar por la obediencia y por el sacrificio de Cristo. Pero también al mismo tiempo en nuestras vidas hay un lugar santísimo, donde ha de morar la presencia de Dios, no solamente en el lugar santísimo, sino también en el atrio, en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestro cuerpo, que también es templo del Espíritu de Dios, y en nuestra alma, que es donde tiene que haber la restauración completa por medio del sacrificio de la cruz. Las áreas de nuestra mente, de nuestro corazón, nuestra alma, que muchas veces se manchan, que muchas veces nos alejan de Dios. Todo lo que nos aleja de Dios, nosotros no dejamos de beber, de fumar y de los vicios. ¿Por qué? Porque eso nos acerca a nuestro Creador, a tener esa intimidad con Dios, esa relación con el Señor, que es lo que Dios quiere, hacernos libres, libertarnos. ¿Para qué? Para que podamos entrar en ese lugar y tengamos los beneficios, porque en la pregunta número 4 sería, somos redimidos y tenemos muchos beneficios por la sangre de Jesucristo.
Y yo he puesto algunos textos, ¿no? Por ejemplo, porque ya se nos acaba el tiempo, en Efesios 1:7, somos redimidos del poder del mal. En Efesios 1:7 dice que somos redimidos por el poder de Cristo y somos redimidos del mal, ¿verdad? Y en el nuevo pacto, que Jesús vino a hacer un nuevo pacto, y me llama la atención porque Jesús, cuando les dice a los discípulos en Marcos, le dice que vayan detrás de un hombre que lleva una vasija y habían de llegar a un lugar santo, el aposento alto, o sea, un lugar alto, perdón, el aposento alto. Y allí vienen a celebrar la Pascua, y habían sacrificado el cordero y esa era la ceremonia, y en ese lugar él celebra la cena, la última cena que cenaría con los discípulos. Ahí habla del pan que representa el cuerpo maltratado y habla de la sangre del nuevo pacto. Este es el nuevo pacto. Entonces, fíjate que era el día de la fiesta donde celebraban esa ceremonia que ya en el Éxodo les había dicho que tendrían que celebrar por generaciones. Y en ese tiempo les dice que el vino representa la sangre del cordero, o sea, mi sangre que ha de ser derramada por vosotros, que en ese momento seguramente no lo entendían. Pero qué maravilloso, ¿no? Que nos aparta del mal, o sea, nos aleja de la maldad, de nuestra propia maldad. Y no solo eso, sino también de lo de fuera. Podemos recibir los beneficios mediante la sangre de Jesús y recibir salud. Salud. Hay personas enfermas porque no han aplicado la sangre de Cristo en sus propias vidas. Están atados, no son libres. Y necesitan saber que la sangre de Cristo tiene poder todavía hoy. Poder para sanar su vida, para libertarlo. Porque Satanás sabe eso, que la sangre de Cristo tiene poder. Y lo que hace es engañar al mundo y decirle, no, si eso es un acontecimiento que pasó hace muchos años. No, si esa enfermedad, ¿será que Dios quiere que la tengas? No, si esa depresión que estás viviendo, bueno, hay que pasar por momentos difíciles. Y atribuyen cosas que son del mal, que son de las tinieblas, se las atribuyen a Dios. Y Dios es bueno y y Él pagó en una cruz y derramó su sangre para hacerle libre, para hacernos libres. Y entonces saber eso es saber que cuando en mi vida, en mi corazón, en mi mente, el diablo quiere sembrar una idea, un pensamiento, influir en mi vida con una enfermedad, yo tengo que barrer la casa con la sangre de Cristo. Yo tengo que defender mi hogar y mi casa, mi mente, mi corazón, todo mi ser, mi familia, lo que tenga, su negocio, lo que tenga, con el sacrificio de la cruz, con el sacrificio de su sangre. Si el diablo huye, es oyendo de la sangre de Jesús. En el nombre de Jesús echaremos fuera demonios, pero el nombre de Jesús tiene poder en nuestras vidas cuando hemos creído que la sangre de Cristo fue derramada por nuestras culpas, para anular los decretos que nos acusaban. Hay decretos que le acusan a usted, pero hay otros estatutos mucho más grandes, que son los estatutos de Dios, que le liberan, que le hacen libre. Solamente tiene que creer usted, tiene que creer toda la tierra, porque Dios es Señor de la tierra y dueño y Señor. Pues yo, si quiere, sí. Sí, pastor, justamente lo que estaba hablando, ¿no? En referente a ser perfeccionados al entrar en su presencia por medio de su sangre. Entonces, cuando el hombre busca a Dios, ¿no? Entra a ese lugar santísimo que estábamos hablando, que es por medio de la sangre. Por eso, el entrar al lugar santísimo, al entrar a la presencia de Dios, no es por nuestros talentos, dones, o por lo hábil, o por lo inteligente, o por lo sabio, o por las cualidades o dones que uno pueda tener. Uno entra a la presencia de Dios y al lugar santísimo por medio de la sangre o por medio de la vida de Jesús. Entonces, es la sangre de Jesús la que nos hace dignos de entrar a la presencia misma de Dios, donde... ¿Y con qué propósito? ¿Por qué tenemos que entrar a ese lugar? ¿Cuál fue el propósito de Dios? Es de que
tanto que el ser humano, el hombre, tenga una comunión, una relación con Dios, donde Dios empieza a construir su naturaleza divina en tu vida, en este cuerpo. Por eso somos templo del Espíritu Santo, o somos casa de Dios, para que Él construya su naturaleza divina en nosotros por medio de su Espíritu Santo, y ya no vivamos más nosotros, sino que Él viva más en nosotros. Entonces, entrar a la presencia de Dios es morir uno para que Él viva más en nosotros. Entonces, cuando nosotros, por eso la persona que busca a Dios, tiene comunión con Dios, entra a la presencia de Dios, hay una particularidad, una característica que nunca más vuelve a ser igual. Cuando uno entra a la presencia y sale, no eres el mismo, porque dejas de ser tú y es más Dios. Por eso puedes amar más, puedes amar más a tu prójimo, puedes respetar a tus autoridades, puedes tener ya sales con una buena conciencia. Te puedes sujetar. Ya te puedes sujetar, puedes hacer el bien, puedes ser justo. ¿Por qué? Porque es Cristo en ti operando a través de su Espíritu Santo, operando en ti. Por eso la Biblia dice que ser guiados por el Espíritu, porque el Espíritu les revelará toda verdad. El que vive en el Espíritu y no en la carne, ¿verdad? Porque la carne son contiendas, pleitos, odio, ira. Por eso, porque el hombre se pregunta a mucha gente, ¿por qué tengo tanta ira? ¿Por qué tengo tanto odio? ¿Por qué no puedo perdonar a mi papá? ¿Por qué me molesta tal persona? O me molesta... Porque la Biblia dice que cuando tienes esas cosas es porque estás viviendo en la carne. Por eso nosotros necesitamos entrar a la presencia de Dios para que la carne muera y el Espíritu sea más. Y cuando tú sales de la presencia, entonces el Espíritu es quien te guía ¿qué? A toda verdad. ¿Y cuál es toda verdad? Que vivas en justicia, con una buena conciencia. Por eso, tú que me estás escuchando, hermano, si tú, aún siendo cristiano, aún congregándote, aún estudiando las Escrituras, tú sigues siendo el mismo, no pasa nada en tu vida, es porque muchas veces no entras a ese lugar santísimo. Es porque no entras a ese lugar a tener un encuentro con Dios, donde Dios realmente, a través de su palabra, a través de su cruz, empieza a construir su naturaleza en ti. Y ese es el deseo de Dios para mi vida, para todo ser humano, para todo aquel que ha creído y aquel que aún no ha creído también. Aquel que no ha creído también, hoy tú tienes la oportunidad de que Dios te da para que tú hoy le recibas, de que tú creas y recibas la vida de Cristo, y entonces dice que serán abiertos tus ojos y las cosas que no entendías empezarás a entender de lo que Dios, tal vez durante mucho tiempo, a través de pastores, a través de otros ministros, a través de predicadores que están en el metro, que están en las calles, que están en los parques, que te han compartido el Evangelio, te han predicado la palabra y no entendías, pero hoy si tú decides creer, entonces se habrán abierto tus ojos y podrás entender lo que realmente Dios ha estado buscándote y ha estado viniéndote, hablándote durante ya años o tiempo, para que hoy también a través de nuestra vida recibas ese beneficio que justo hablábamos, ¿verdad? Que esa es la última pregunta, ese beneficio de ¿qué? De que tengas vida en Dios y puedas vivir en la voluntad de Dios verdaderamente. Aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Pastor Facundo. Amén. Ya nos queda 3 minutos nada más, así que hacemos la oración. así, ya la hemos hecho. Da el último consejo. Y Amén. Pues en el nombre de Jesús deseamos sobre beneficio. que pueda estar esta palabra hablando a su vida y que no se cierre en esta hora, el día que escucha la voz. No sabemos cuántas veces vamos a tener la oportunidad de escuchar la palabra. Lo que santifica, lo que me aparta, lo que me entra en la presencia, yo siempre creo que es la palabra. Porque la palabra es la que me da fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Queremos en esta hora poder entrar a tu vida con la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo mismo entrando a tu vida, convenciéndote de pecado, convenciéndote de juicio, que hay perdón, hay amor de Dios en esta hora sobre tu vida. Dios quiere amarte, Dios quiere abrazarte, Dios quiere perdonarte, pero sobre todo Dios quiere entrar a tu vida. Dios quiere empezar a orar desde tu vida y desde tu vida va a llegar a tu familia. Dice la Biblia, serás salvo tú y toda tu casa. Así que queremos invitarte en esta hora. Ya la oración la ha hecho el pastor, pero si alguien en esta hora no ha recibido al Señor en su vida, te invitamos a que le digas al Señor, Señor, yo quiero abrirte las puertas de mi vida, quiero abrirte mi corazón. Yo deseo tu sangre sobre mi vida, que me limpie de todo pecado, que me limpie de toda maldad, me purifique en esta hora. Y Señor, y quiero empezar a vivir una vida santa, apartada. El mismo Dios y el Espíritu Santo te van a ayudar en esa obra. No es en tu fuerza, no es con tu poder,
es la gracia de Dios, el don de Dios sobre tu vida. Recíbele en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, pastora Delia, Sí. podemos hacer unas declaraciones Sí. sobre su vida. Aquí hay unas declaraciones que hemos traído. Dice, el poder para soltar la sangre, para soltar la sangre. Dice, Jesús resistió hasta la sangre y su sangre me da victoria. Sí, Señor. Según Hebreos 12:14. Recíbalo. Sí, Señor. Reprendemos y echamos fuera todo espíritu de culpa, Señor, vergüenza sobre y su vida, en el condenación nombre de Jesús. por la sangre de Jesús. Amén, sí, Rompemos el poder del pecado y la iniquidad en nuestras vidas mediante la sangre de Jesús. Mi corazón es rociado con la sangre de Jesús y purificado de toda mala conciencia. Hebreos 10:22. Atamos a Satanás, el acusador de nuestros hermanos, por la sangre de Jesús. Apocalipsis 12:10. Ordeno que todos tus acusadores salgan en el nombre de Amén. Jesús. Juan 8:10. Y en Juan 5:8 dice así, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Sangre, agua que limpia, sangre que perdona. Y el espíritu que da testimonio allí en su casa. Rociamos su casa con la sangre de Cristo, lo creemos y declaramos libertad. Siga bendiciendo este canal y gracias un día más por estar con nosotros. Gracias a vosotros también. Dios os Gracias. bendiga mucho. Hasta el Bendiciones. próximo programa. Amén.